Hola a todos, hoy les quiero presentar un nuevo sistema para control de combustible y mantenimiento de vehículos que lo hice en Access. Voy a iniciar el sistema. El sistema es bastante simple y bastante complejo, vamos a decir, porque nos brinda mucha información. Le voy a explicar cómo está compuesto el sistema. Tiene esta sección de formularios y los reportes. ¿Sí? Los reportes de todos modos se puede configurar y adaptar a cada necesidad. Por ejemplo, vamos a empezar a explicar cuáles son los formularios y qué acciones hace cada uno de estos botones. Tipo de combustible se registra, por ejemplo, si en una empresa tenemos, no sé, se consume gasoil, ¿sí? O se consume el gasoil euro, nafta, ¿sí? Va a depender de cada uno, también lo podemos agregar de manera infinita. Y esto también va a hacer referencia con un subformulario de todas las cargas de cada rodado que se cargó con este tipo de combustible. Lo mismo con el mantenimiento, ¿sí? Le damos de alta una categoría que lo puse entre paréntesis familia, ¿sí? Por ejemplo, reparaciones para llegar a fin de mes o fin de año. Queremos hacer un balance, por ejemplo, de cuánto se gastó en reparaciones, ya tenemos en la familia, lo podemos ir agregando, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo hice 2 pruebas y ya vieron cómo se me generó automáticamente en reparaciones este reporte, y así sucesivamente con cada una de las categorías. Después también para registrar los choferes, registramos el chofer, el número va a ser automáticamente, usa de nombre prueba 0, prueba, que licencia, la fecha de nacimiento y la localidad. Y también este chofer tiene sus, vamos a decir, vehículos, ¿no? Que va a conducir vehículos. Entonces yo ya ingresé 2, ya me apareció 2 en la sección vehículos. Cuando yo ingreso en vehículos, puedo dar de alta otro vehículo. Yo ingresé 2 vehículos, prueba 2, y con este dominio, ¿sí? Cada uno también tiene su chofer. Este chofer lo voy a seleccionar de acuerdo a la tabla, al formulario, perdón, de choferes, ¿sí? Y este vehículo va a ser también un subformulario con las cargas respectivas al mismo. Después tenemos para registrar una salida de combustible o una carga de combustible, de acuerdo como se le presente, en registrar combustible, ¿sí? En registrar combustible, primero lo que se selecciona es el vehículo, ¿sí? El vehículo que le vamos a cargar, que ya habíamos cargado en el formulario vehículos. Lo mismo con el tipo de combustible, ¿sí? Recuerden que todo está relacionado, así que seleccionamos el tipo de combustible. Si queremos agregar otro tipo de combustible, únicamente tenemos que seleccionar el tipo de combustible, ¿sí? El chofer también, el chofer ya vamos a tener un registro de todos los choferes que tenemos y vamos a seleccionar la fecha. Automáticamente me va a tomar la fecha del sistema, el número de carga también va a ser automáticamente, los números va a seguir la correlatividad, y la cantidad de litros, ¿sí? Cuánto de litros en este caso fue la carga. Supongamos que fue de 54, el precio de 32 pesos, o lo pueden cambiar, ¿sí? Y el kilómetro, para mí es un dato importante esto, porque para saber el costo, cuánto me rinde ese vehículo. En este caso, por ejemplo, el kilómetro de inicio, cuando inició tenía un kilometraje y cuando finalizó, ¿sí? Tenemos la diferencia de entre kilómetros, es decir, que recorrió 500 kilómetros, ¿sí? Esto automáticamente me va generando el total del gasto, me va a multiplicar la cantidad de litros por el precio y me va a dar el importe. El promedio, es decir, que este vehículo hizo en promedio 9 kilómetros por litro, ¿sí? Entonces ya tenemos más o menos un balance de qué consume este rodado. Vamos a cerrar esta ventana. Lo mismo con el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento es más simple. Seleccionamos el dominio, después la categoría, en este caso de mantenimiento, que ya habíamos registrado previamente en el otro formulario,
¿sí? Supongamos que es reparaciones, yo hice solo de ejemplo reparaciones, la fecha automáticamente del sistema, o lo podemos cambiar, ¿sí? Una descripción, el importe que va a salir de esa reparación, y únicamente lo guardamos. Podemos generar otro, ¿sí? Podemos navegar por todos los mantenimientos, podemos cerrar. Y también otra sección importante es la orden de compra, ¿sí? Este sistema lo hice de acuerdo a un cliente que me pidió, entonces me pidió también con orden de compra, ¿sí? Cuando hacemos clic en orden de compra, ya tenemos, digamos, los datos de nuestro proveedor, ¿sí? Cuando podemos agregar diferentes proveedores, el proveedor, prueba 2, apellido, nombre del conductor, el dominio, la patente, el tipo de combustible y quién autoriza la cantidad de litros, bueno, y el número de orden que va a ser correlativo, la fecha es la misma, y ya tenemos para imprimir. Si vamos a imprimir, ya vamos a tener que indicar únicamente el número de orden, en este caso va a ser 2, aceptar, y ya tenemos la orden de compra, ¿sí? Que ya tenemos para firmar, imprimimos y ya tendríamos la orden, ¿no? Vamos a cerrar. Bien, esto sería toda la sección formularios donde únicamente vamos a registrar y almacenar datos. Después en la sección reportes tenemos reportes por combustible y reportes por mantenimiento, ¿sí? Podemos hacer un reporte de combustible detallado, ¿sí? Que en este caso va a separar por vehículo, por dominio. Vieron que tenemos dos, que es CBL y prueba 2, cada uno tiene sus datos individuales, y bien abajo al pie tenemos el resumen general de todas las cargas, ¿sí? Por ejemplo, en la suma de litros en general, vamos a decir que la empresa ya estuvo consumiendo 126 litros y se recorrió 1450 de kilómetros, y el saldo acumulado, que sería el importe gastado. Bien, vamos a cerrar y podemos hacer un resumen, ¿sí? Un informe resumen. Bien, únicamente va a ser un resumen de los litros que consume cada rodado en este caso. Podemos calcular, podemos imprimir el informe del promedio de kilómetros por litro de cada rodado. Vamos a decir, nosotros tenemos muchísimos, vamos a decir, una flota de vehículos, lo podemos hacer de manera más fácil únicamente haciendo clic en el informe, ¿sí? Sabemos que este vehículo consume 1 litro por cada 9 kilómetros. Lo mismo con el otro, ¿sí? Que recuerden que solo es una prueba, así que y a su vez cada vez que van a ir haciendo carga, lo va a ir registrando en esta sección de informe. Podemos hacer un informe en 3 fechas, por ejemplo, voy a seleccionar una fecha hasta el 25 y ya me va a generar el informe por fecha, ¿sí? En este caso ya me generó ya, pero después lo voy a configurar para que me aparezca primero, ¿sí? Podemos hacer un informe de todos los choferes que están registrados. En este caso yo tengo solo un chofer, y a su vez cuando vamos registrando más choferes lo podemos ver en esta sección de informes. En la sección de reportes de mantenimiento podemos hacer un mantenimiento detallado por dominio. Sabemos que la CBL y la prueba 2, estos dos me dio un importe general de 2.350 y cada uno también tiene su detalle del mantenimiento. Podemos hacer un importe total de qué se gastó cada dominio. Si llega al fin de año, el día de fin de año, queremos saber cuánto se gastó en ese dominio ese transcurso del tiempo. Sabemos que prueba 2 gastó 600 pesos, CBL 1.750 y así sucesivamente con los demás vehículos que vamos registrando. Un importe total por categoría, ¿sí? En reparaciones gastamos 1.750, en service 600, y va a depender de cada uno también de los registros que vamos a ir registrando, ¿no? Vamos a cerrar, y lo mismo podemos hacer entre fechas, ¿sí? Podemos hacer un informe entre fechas y ya tenemos también por rodados, y puse un contador que me cuente cuántos registros, cuántas reparaciones se hizo y el importe total gastado. Vamos a ver resumen. Vamos a ver también el informe de todos los vehículos registrados. Recuerden que yo tengo 2 registrados, que es CBL y prueba, pero lo podemos seguir
registrando y podemos ver los informes de manera rápida. Bueno, esto es todo lo del sistema. Vieron que es bastante simple, no tiene nada complicado y nos brinda mucha información, ¿sí? Tanto para una empresa como para uso personal. Va a depender de cada uno el uso que lo den, ¿sí? El sistema tiene un costo que es muy, vamos a decirlo, barato. Lo voy a dejar en la descripción y cualquier cosa pueden ponerse en contacto conmigo en esta dirección, ¿sí? Mi correo electrónico, mi WhatsApp. Y bueno, eso es todo y un abrazo a todos, espero que les haya gustado. Chau chau.